Estoy muy emocionado porque Dios ha hablado y habló esta semana eh, cosas que he estado esperando por mucho tiempo, a que se manifiesten, hermanos, a entender el proceso de fe en la que los creyentes debemos de caminar. Y ha sido tanta la información y la revelación, no soy el primero, pero soy el primero en mí mismo para entenderlo. Y el proceso detallado que Dios le dio al apóstol Pablo para describir la fe del padre Abraham. Y por revelación, por palabra de Dios, Romanos 4 lo vi en una forma totalmente diferente a la que jamás lo había visto. Vi el proceso de cómo Abraham llegó a ser el padre de la fe. No porque Dios lo llamó, obviamente Dios llama las cosas que no son como si fuesen, pero no porque Dios lo llamó se manifestó automáticamente en Abraham. Abraham tuvo que sufrir un proceso, porque la carne así es, hermanos. La carne necesita ser sometida en el ámbito espiritual bajo la palabra de Dios y ponerla bajo la dependencia del Espíritu para que la carne deje de ser y deje de hacer su voluntad. La voluntad de la carne es la voluntad de la carne, no es la voluntad de Dios. Y Pablo en el Nuevo Testamento nos describe este proceso de caminar en la fe de Abraham y nos detalla paso a paso cómo es que nosotros tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Ahora, es tanta la información y es tanta la revelación que yo sí le pido al Espíritu de Dios que coloque las cosas que necesitan ser colocadas en el orden que necesita ser colocado, porque no lo sé exactamente, pero confío por fe en que así va a ser y que vamos a ir construyendo sobre esta caminar espiritual para poder ir viendo la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de Dios, del poder de Dios. O sea, hemos caminado en fe, hemos caminado en revelación, hemos caminado en la gracia de Dios, hemos caminado en tantas cosas, pero todas esas cosas van obviamente dirigidas a un lugar, que es a la gloria de Dios, a la manifestación de lo que hemos estado creyendo. Y Romanos capítulo 5, versículo 2, lo dice, en el 1 dice que fuimos justificados por la fe y por tanto tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien o por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que es la que hemos estado hablando, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la manifestación o en la esperanza de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios. Nos gozamos en que al caminar por esta fe, finalmente entraremos en ese umbral de manifestación de las promesas que nos fueron dadas y que vivimos por fe. Vamos a ver su gloria manifiesta. De eso estoy totalmente seguro, hermanos. En qué grado en cada uno y qué porcentaje del cuerpo de Cristo, no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que está prometida la lluvia tardía y temprana para el cuerpo de Cristo en estos tiempos y que todo aquel que crea va a caminar en esa luz líquida que veíamos, que no es más que la unción y el poder mismo de Dios en la vida de cada persona que cree. Bueno, para poder llegar un poquito a Romanos 4, y ver
paso a paso ese proceso en el cual Abraham llegó a ser el padre de la fe, porque llegó a ser. No nació siendo, lo vimos de los 0 a los 75 años, lo vimos de los 75 a los 99. Bueno, a los 99 es que todas esas experiencias que pasaron tuvieron un efecto sobre la vida de Abraham, sí, pero es cuando Dios inyecta a la mitad de su nombre el Ja, el tetragrama, el nombre de Dios, que Abraham es empoderado para poder vivir rectamente delante de Dios y creerle a Dios en una forma de quedar completamente persuadido, plenamente convencido de que Dios es. Y que si Dios dice una palabra, no tengo que volver a mirar a ningún otro lado en mi vida, más que a lo que Él me dijo que yo tenía. Y se manifestará. Hay un proceso para eso que Dios me reveló durante esta semana y vamos a llegar a eso más adelantito, pero les quiero recordar nada más que vamos a comenzar en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios comenzó diciéndome precisamente esto, que les dijera, pues de hecho todo lo que Dios me dijo, pues se los tengo que decir. Así trabaja esto. Dios viene y me dice que haga algo y luego yo vengo y se los digo a ustedes que ustedes lo hagan, ¿verdad? Así es. No hay otra opción, hermano. Para eso están los oficios, los ministerios de pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol. Para eso fueron dados, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios comenzó hablando exhortando acerca de que nosotros veamos ese llamado que tenemos a caminar en el Espíritu, y que al principio de nuestro nuevo nacimiento recibimos y teníamos esa gran emoción y ese gran amor, y a muchos hermanos se les ha ido no secando, ¿verdad?, pero apagando ese primer amor y ese deseo por saber más y más y más y más. Bueno, Dios usa a Pablo hablándole a Timoteo para decirle, te exhorto, ¿verdad? En el 7 dice, en el 6, perdón, le dice a Timoteo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces la palabra avives es la palabra rekindle, que es cuando uno le sopla la brasita, ¿verdad?, para que vuelva a hacerse roja, ¿verdad?, y la lumbre vuelva a encenderse. Eso es lo que Dios nos recomienda y nos insta por medio de este ejemplo. Jorge dio el ejemplo de Romanos 15:4, en donde todas estas cosas fueron dadas para nuestra instrucción. Bueno, nos está exhortando a echarle airecito, a comenzar a utilizar otra vez la fe y los dones que Dios nos dio, y a utilizar la gracia y a comenzar a caminar, a encender nuevamente esos carboncitos que en muchos se han ido apagando. Pero fíjense cómo Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, y lo exhorta a que él encienda, avive el fuego. ¿Lo ven? No es Dios el que lo va a avivar. No es Timoteo, ni soy yo, es cada uno de ustedes que tiene que avivarlo y echarle airecito a aquello que a lo mejor se ha comenzado a apagar de alguna forma. Yo sé que en ustedes no, pero es una exhortación que Dios nos da para estar alertas a que esto no suceda. Y si dice aquí que sucede, es porque sucede, hermanos. El enemigo se encarga muchas veces de hacer eso. Bien, ahora quiero ir nuevamente a 2 Corintios, y estos dos versículos que siguen
Me voy a ir despacito, pero gracias a Dios que tenemos el YouTube para volver a poner las predicaciones y escuchar nuevamente lo que se dijo, porque parecería ser que vamos nadando muy hondo, y sí es, hermanos. O sea, no lo digo en nada para yo gloriarme o para nada, eso ustedes conocen el ministerio lo digo porque vamos en esa profundidad y porque Dios nos ha llevado en el Espíritu a cada vez más profundo, porque hemos pedido más, que quieren comer más de parte de Dios. Bueno, necesitamos ir cada vez pidiéndole a Dios que nos lleve a ese tipo de profundidades. Y aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, volví a ver algo que lo voy a conectar, o el Espíritu más bien lo va a conectar con Romanos 4, pero necesito explicarles esto, hermanos, porque es parte del entendimiento, el conocimiento, es parte de un pueblo fuerte y vivo que no está pereciendo, como dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí no estamos pereciendo, aquí estamos echándole fueguito para que se avive más y más y más y más y prenda el fuego ese del don de Dios que está en cada uno de ustedes. Bueno, en el versículo 9 de 2 Corintios, donde Pablo nos está hablando acerca del aguijón en la carne, no voy a entrar en doctrinas de que estos dicen y esto. Sinceramente yo ya me cansé de estar escuchando ese tipo de, no es que es esto, no es que es esto. Ok, bueno, piensa lo que quieras. O sea, yo voy en donde Dios nos lleva y vamos explicando escalón sobre escalón, ¿verdad? Gloria sobre gloria. Y esto es acerca de ese aguijón que Dios no le envió a Pablo, para nada. El que diga que Dios se lo envió no ha entendido el concepto Satanás no te va a quitar un hueso que Él te dio. Si Él te dio el hueso de la soberbia, no va a ir, o del enaltecimiento, no va a ir y te va a quitar el huesito para que ya no te enaltezca sobremanera. ¿Me entienden? O sea, Él te va a dejar que corras con ese hueso y lo devores totalmente, para que te salgas de tus cabales, ¿verdad? Y hagas las cosas que Dios no nos dice que hagamos. Entonces, cuando aquí leemos que es Satanás el que manda ese mensajero para bofetear a Pablo, es por la tremenda revelación que Pablo recibió cuando fue llevado al cielo y le fueron mostradas cosas que difícilmente él podía hablar. De hecho, dice él que no las podía hablar. Tuvo que vivirlas y tuvo que experimentar a lo largo de los años lo que le fue mostrado en el cielo, y finalmente lo escribió dentro de las 3/4 partes de los libros que él escribió en el Nuevo Testamento. Y por causa de esas revelaciones le fue enviado un mensajero de Satanás para que no se enalteciera sobremanera. Ese es el trabajo del diablo. Una vez que tú recibes una revelación de fe, quiere que te detengas de seguir caminando en eso, porque sabe que finalmente, si permaneces en ese camino, en esa revelación, la manifestación de la gloria de Dios va a venir a tu vida. No puede evitarlo. Puede tratar de persuadirte de que pienses lo contrario, pero no puede evitar una manifestación del poder de Dios en tu vida, porque Jesús lo ganó para ti. Entonces, cuando Pablo llega y está tratando de entender esta situación, y dice: Señor, o sea, quítame este aguijón. Y finalmente llega ahí al versículo 9, en donde Dios le dice, no, Pablo, el aguijón ese que está en tu carne, para comenzar, estoy hablando la parafraseada de Ramón González,
el aguijón ese que está en tu carne, no te lo mandé yo. Y no te lo voy a quitar porque ya te lo quité en la cruz. Por lo tanto, bástate mi gracia. Y la palabra gracia, hermanos, obviamente abarca tantas cosas. Una de ellas es que me ha gustado mucho siempre, la gracia es el favor inmerecido, ¿verdad? Que Dios nos da o pone sobre nosotros, el favor inmerecido de Dios. Pero también el hermano Kenneth dio una revelación que a mí también me gusta mucho, que es el deseo abrumador de parte de Dios. La gracia es el deseo abrumador de parte de Dios de tratar con nosotros como si nunca hubiera existido el pecado. Y esa es la gracia. Porque Dios no nos pregunta cuántos pecados has cometido, cuántas cosas has hecho, de la cual pata cojeas ahorita. No, Dios vino y nos dio su gracia en Jesucristo para poder caminar en victoria, y no nos habla acerca de qué tanto tropezamos o no tropezamos. Nos da la salida a toda tentación y a todo ataque del enemigo. Pero una vez que Dios nos da el nuevo nacimiento, comienza a instruirnos de victoria en victoria, con su palabra. Y esa palabra gracia, hermanos, al estar meditando en ella, es también la provisión de poder que Dios nos da para poder, valga la redundancia, caminar en esa victoria. Es la provisión en poder. Y cuando estaba meditando en eso, me di cuenta de que la única provisión que Dios nos da a nosotros, como creyentes, como sus hijos, es la provisión de su palabra. Todo lo que nosotros podemos esperar de parte de Dios viene por revelación de la palabra de Dios. Y por eso tiene sentido lo que Pablo dice en 2 Timoteo, que la palabra es inspiración divina y es útil para enseñar, redarguir, ¿qué más? Instruir, enseñar en justicia, a modo que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Entonces no necesitamos más de la palabra, pero es en la palabra donde la gracia de Dios nos muestra todo lo que nos ha concedido en Cristo Jesús. Entonces yo cuando leo que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, pues estoy leyendo también, bástate mi palabra. En mi palabra está descrito todo lo que tú necesitas para poder vivir una vida victoriosa. Y te lo garantizo por la cruz de Cristo. Esa es nuestra garantía. Vaya que si tenemos garantía en eso, ¿verdad? Si nosotros vamos a la cruz y decimos, ganó, Jesús lo ganó para mí ahí en la cruz, you can take it to the bank. ¿Verdad? Entonces, cuando dice, bástate mi gracia, y mientras estaba meditando, voy despacito, porque quiero que lo entiendan, cuando dice, bástate mi gracia, Dios también me llevó a Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde nos dice ahí que Jesucristo es la viva imagen de Dios. ¿Y quién? Jesucristo sustenta todas las cosas, qué bonito lo pone, con la palabra de su poder. Dios es poder, hermanos. Nadie se puede acercar al poder de Dios y esperar que no sea modificado en alguna forma. Obviamente la carne se destruye, pero el que se acerca al poder de Dios tiene que ser modificado en su forma de caminar también. No hay otra. No hay otra. Tú vas a experimentar ese poder. Si te acercas a Dios, espera ser modificado en muchos de tus caminos. Dios es poder. Y para poder expresar su poder, da palabras que están enmarcadas
Las palabras, eso es, son marcos del poder de Dios dados a tu vida. Y una vez que tú lo recibes, entonces esa palabra que trae el poder ahí interior, intrínseco ahí, o ya depositado ahí dentro de esa palabra, entonces una vez que tú la comes, la crees, la masticas, la hablas, entonces el encargado de traer esa manifestación o utilizar ese poder en tu vida es el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos desde el inicio, hermanos, cuando Dios dijo, luz sea, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y la luz fue. Salió de la boca de Dios, el Espíritu lo tomó, y la luz fue. Entonces, no cambia en nuestras vidas nada más porque pasaron 6,000 años. No cambia. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su palabra sigue siendo la misma desde siempre. ¿Vamos bien? Entonces, si Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, o bástate mi palabra, porque mi poder, ¿lo ven? Está llamando poder a su gracia. Es decir, está llamando poder a su palabra. Porque mi poder o mi palabra, que tiene poder, se perfecciona o llega a su cumplimiento o llega a su llenura. ¿Nunca han visto el conejito del Energizer? ¿Verdad? Hasta que finalmente se le acaba la pila, aunque es de las mejorcitas, ¿verdad? Bueno, eso dicen los que venden ese tipo de pilas de esa marca. Hasta que se le acaba finalmente. Pero en Cristo Jesús, cuando nosotros activamos el poder de Dios, la energía, el poder de Dios, hagan de cuenta que van tocando el tamborcito del conejito, pero en lugar de irse gastando el poder, se va llenando la pila del poder de Dios. En el ámbito espiritual es al revés. Entre más practicamos nosotros el poder de Dios, la palabra de Dios, nuestra pila, nuestro espíritu se va llenando más. No se va gastando, se va llenando más. ¿Ok? Entonces Dios dice, porque mi poder llega a su llenura máxima. Imagínense esa pila conectada ahí a la pared. Si ustedes la pudieran ver a través de un vidrio invisible o transparente, no invisible, transparente. Ya voy a comenzar con mis interpretaciones de leer, o de esas cosas que decía. Si tuviéramos una ventanita, un vidrio ahí, y viéramos cómo va subiendo, entenderíamos un poquito mejor cómo cada vez que nosotros empleamos la palabra de Dios, la hablamos, la creemos y hacemos el proceso que vamos a ver en Romanos 4. Esa pila la veríamos cómo va subiendo hasta llegar a su máxima expresión, que es el poder máximo al que puede llegar. Bueno, ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos que ser los que estamos hablando esa energía para que vaya el Espíritu tomando de esa confesión y cargando nuestra pila. Son ejemplos sencillos, pero creo que dan una claridad a lo que estamos hablando. Y Dios dice, bástate mi palabra, o el poder que hay en mi palabra, porque mi poder llega a su llenura o cumplimiento en la debilidad. La debilidad viene siendo nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Es decir, no, obviamente esta palabra se describe como debilidad o enfermedad en el cuerpo, o debilidad o incapacidad mental para hacer cualquier cosa. Sí, yo lo entiendo, esa referencia, y es bueno que la tengan ustedes. Pero más que todo, hermanos, es una dependencia nuestra. Aunque tengamos la forma de hacer las cosas, nosotros decidimos depender de la palabra de Dios para ser fuertes en nuestra vida. Espero no confundirlos mucho.
Por lo tanto, me voy a ir hacia atrás. Me voy a ir de la debilidad hacia el principio del versículo. Mi dependencia en Dios hace que la pila mía se vaya llenando con su poder cuando hablo su palabra. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya lo podemos ver un poquito más claro, porque Pablo sigue diciendo en el versículo 9, por tanto, sabiendo estas cosas que les acabo de decir, vamos nadando hondo, ¿verdad, hermanos? Pero el Espíritu de Dios les da revelación y conocimiento. Ustedes tienen la mente del ungido para poder interpretar y captar todas estas cosas y aplicarlas a sus vidas, porque es el mismo poder de Dios que va a manifestar todas sus promesas en ustedes. Dice Pablo, por tanto, de buena gana. Ok, entonces para comenzar, yo aquí tengo que emplear mi voluntad, ejercerla, decidir por mí mismo, gloriarme o gozarme en mi dependencia de Dios. Me gozo en esa dependencia mía hacia Dios. No me gozo en mi capacidad para poder hacer cosas porque las situaciones son adversas y no hay cómo arreglarlas. No me gozo en la capacidad de mis obras para arreglar las situaciones. Me gozo en mi dependencia hacia Dios, porque cuando dependo de Dios, mi pila se va llenando hasta llegar a la manifestación. Entonces me gloriaré, me gozaré más bien en mis dependencias. Y aquí es donde es que todo el versículo, ¿verdad? Pero aquí es donde Dios comenzó a hablarme más y más y más acerca de eso. Porque cuando me gozo o me glorío, me jacto en mi dependencia hacia Dios, no en mi capacidad para arreglar las situaciones. Cuando me jacto en la promesa que dice, eres sano por las llagas de Jesús, me gozo en esa promesa sabiendo que no soy yo el que lo va a obtener en alguna forma. Puedo ir al doctor, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sí, ok, yo lo entiendo, pero ninguno de ellos va a ser el medio por el cual yo me jacte en que soy sano. Me voy a jactar porque la palabra de Dios dice que en Jesús fui sanado por sus llagas, ¿verdad? Y cuando yo hago esto, que pongo toda mi dependencia en Dios y me glorío, me jacto en eso, dice el final del versículo que el poder de la unción, ese poder de la unción es lo que el Espíritu va liberando en tu interior y te va fortaleciendo en tu hombre interior. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 3, versículo 16. Te va fortaleciendo cada vez más y más y más. Y dice el versículo 9, dice para que la unción, el poder de la unción repose, habite, construya casa en tu interior. Una vez que yo pongo toda mi dependencia en el poder de la palabra de Dios, entonces la unción del ungido, el poder del ungido, toma habitación dentro de mí y viene a vivir y a expresar su poder desde mi interior. Eso significa reposar, habitar, tomar habitación y construir algo en mi interior. Y Pablo sigue diciendo, por lo cual, por amor a esa unción, a ese poder que está creciendo. Acuérdense que la unción es el poder de Dios para quitar cargas y podrir yugos. El yugo de la enfermedad, el yugo de una enfermedad incurable, el yugo que la ciencia dice no se puede quitar. Bueno, la unción es el que pudre todas esas formas o síntomas o enfermedades o situaciones de escasez que pueda haber en tu vida.
Dice, por lo cual, por amor a esa unción, me gozo. Es algo que yo debo de hacer voluntariamente. Me gozo, no porque lo sienta, hermanos. El amor de Dios es muy diferente al amor del mundo. No necesito sentirlo para tenerlo. No necesito tampoco sentirme contento y poderlo ver como que es el gozo del Señor. No tiene nada que ver uno del otro. El gozo, la paz, el amor son fruto del Espíritu Santo y ya fueron depositados en tu interior. Son los frutos del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu que ya están en tu interior. Lo único que tienes que hacer es practicarlos por fe. ¿El gozo está en mi interior? Sí. Bueno, no necesito una situación agradable para poder gozarme, o algo que me haga reír para estar gozoso. Me puedo gozar por fe, porque el fruto del gozo está en mi interior. La paz está en mi interior, es un fruto. La fe está en mi interior, es un fruto. La bondad, la benignidad, el amor de Dios. Yo decido amar a alguien que no merece ser amado, o que alguien que te cae mal. Yo decido emplear ese amor porque ya está en mi interior. ¿Lo ven? Entonces Pablo está diciendo en el versículo 10, por amor a esa unción me gozo voluntariamente, utilizando el fruto del gozo que está en mi interior. Me gozo en mis dependencias hacia Dios. Por amor a esa unción me gozo en las afrentas que vienen en mi contra. Yo decido gozarme. Por amor a esa unción, a que habite dentro de mí. Me gozo en necesidades. Me gozo en esa unción cuando vienen persecuciones o angustias en mi contra. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se lo voy a voltear. Porque mi fortaleza depende de que yo sea débil. Al revés se entiende un poquito más. Mi fortaleza depende de que yo sea débil. Porque la debilidad es dependencia hacia Dios. Y cuando yo dependo de Dios, Dios me hace fuerte a mí. No está hablando de mi fuerza, de que yo puedo esto y que es que los confieso 1000 veces al día. No. A lo mejor necesitamos esas 1000 confesiones, pero no por el motivo. Ahorita lo dijo Tere hace ratito. Mis confesiones no son las que me dan la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Sino mi conexión con Él, su fidelidad, la que me hace que yo pueda tener la seguridad de que mis confesiones van a tener una manifestación. Es su fidelidad. No se les olvide eso, es bien importante. Bien, ahora vamos a ir, ya acabé con el primer. Yo sé que está difícil, vayan al YouTube, tienen la mente de Cristo para entenderlo. Es necesario, hermanos, que sean diligentes en estas cosas por la misma profundidad en la que vamos. Yo mismo me voy ahí a la computadora y me pongo a meditar en esto, porque no porque yo lo digo aquí, automáticamente se va a aplicar a mi vida. Tengo que meditar en esas cosas y practicarlo ante las situaciones que vienen en contra nuestra, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Si no, voy a ser descalificado yo mismo. Así dice Pablo, no siendo yo heraldo de estas cosas, venga a ser descalificado porque no las practico, ¿verdad? O cada uno de nosotros somos responsables. Bien, Gálatas capítulo 2, haciendo referencia todavía a esta unción y a esta gracia. Okay. Gálatas capítulo 2, y vamos a ir también, vayan de una vez poniendo su dedo en Lucas capítulo 9, versículo 23.
Mateo 16, 24 y Marcos 8, 34. Son los mismos versículos de Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 nos habla acerca de cada uno tome la cruz de Cristo, su cruz, y sígame, dice el Señor. Y Mateo 16, 24 y Marcos 8, 34 hablan de ese versículo y lo entendemos, pero en Lucas 9, 23 se le añade una cosita más que es necesario que nosotros la apliquemos, y ahorita vamos ahí. Les voy a hablar ahorita nada más primero de Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 y 21, donde Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con el ungido estoy juntamente crucificado. Es decir, Jesús, el ungido, llevó en la cruz del madero, en su cuerpo, llevó toda mi naturaleza pecadora. La tuya, la mía, la de los que están viendo por internet. El monto total del pecado que había en la humanidad, que entró por el primer Adán, fue puesto en la cruz de Cristo y el pago fue saldado. El pago es la justicia que Dios requiere para que nosotros estemos en su presencia. No lo dicta el tiempo en el infierno, ni menos el purgatorio, y que esto y que el otro. No. Nosotros jamás podríamos pagar la justicia que Dios requiere para estar delante de Él. Pero en la cruz se pagó. Jesús sí pagó y cumplió la justicia de Dios y luego murió por nosotros. Entonces toda nuestra naturaleza pecadora fue puesta en la cruz del madero y fue cargada sobre Jesús. Ahí está el pago de todo. Cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que toda mi naturaleza pecadora está clavada ahí en la cruz junto con Él. Entonces ahora podemos entender lo que dice Lucas 9, 23, cuando, a diferencia de Marcos y de Mateo, le añade algo diferente. Dice el 23, dice, y decía a todos, mantengan la conexión con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi naturaleza pecadora, mi hombre viejo, aquel hombre pecador que, o sea, no tenía rienda de nada, todo ese hombre fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. ¿Ok? Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, que es lo que habla Mateo y lo que habla Marcos. Hasta ahí, nada más. Niéguese a sí mismo. Pero Lucas le añade esto, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Lucas añade esto, hermanos, porque ahora sí podemos entender Gálatas 2:20, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, sí, ok, tome su cruz y sígueme. Hasta ahí está igualito que Gálatas 2:20. Pero si seguimos leyendo Gálatas 2:20, dice, y ya no vivo yo, mas vive el ungido en mí. Esa unción es la que a mí me va a servir para hacer algo. ¿Qué? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cada día yo tengo que tomar esa cruz, la parte que a mí me corresponde de los pecados que fueron crucificados juntamente y que están con Jesús en la cruz, los que a mí me corresponden, los que yo cometí y que Él tomó, y que mi carne me está diciendo, tu naturaleza fue depositada con Él, pero entonces ¿por qué todavía
accedes a decir alguna mentira o haces cosas equivocadas. ¿Me entienden, hermanos? Entonces nosotros tenemos, cuando dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, quiere decir que la parte que a mí me corresponde cada día es resistir lo que Él ya llevó en la cruz. Por eso dice, toma tu cruz cada día, porque todos los días nuestra carne nos va a estar diciendo, no te levantaste temprano para orar, no hiciste estas cosas, o hiciste esto, o dijiste estas otras cosas, o sea, todos los días yo tengo que tomar esa carne que me está diciendo cosas contrarias a lo que Jesús ya llevó por mí, y tengo que pararme en la brecha cada día y decirle, no, te resisto, en el nombre de Jesús. Jesús lo llevó por mí, no necesito yo pagar por eso, ya fue crucificado y puesto en Jesús y saldado el precio a mi favor. ¿Lo ven? Bueno, ¿sí lo ven? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el 21, Pablo sigue diciendo, no desecho la gracia de Dios. Es decir, lo que nosotros acabamos de leer arriba, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi naturaleza pecadora está, Dios nos está dando esta información. Tu naturaleza pecadora está crucificada juntamente con Jesús. Y ya no debes de vivir tú, sino Cristo, la unción en ti. Y lo que cada día vivas en la carne, vívelo en la fe del Hijo de Dios, diciendo, lo resisto, eso yo ya no tengo por qué pagarlo, Jesús lo llevó. Dios lo está llamando a través de Pablo, en el versículo 21, lo está llamando la gracia de Dios. Y es lo que dijimos al principio, la palabra de Dios es la gracia de Dios, y es el mismo poder de Dios para que yo pueda vencer las situaciones que están delante de mí. ¿Cómo lo hago? Tomando esa gracia, diciéndole, Señor, gracias por la victoria. Es tu victoria la única razón por la que yo tengo ese triunfo en mi vida, y no necesito hacer absolutamente nada para garantizar o merecer esa gracia que tú me diste. Bueno, Pablo la está llamando al versículo 20 la gracia de Dios. Yo les voy a decir a ustedes, permítanme hacerlo, parte de esa gracia. Es una revelación acerca de la gracia de Dios. Pablo nos dice, por ejemplo, ahí en 2 Corintios capítulo 8, los primeros 9, 10 versículos, nos habla de toda la gracia que tenía la iglesia de Macedonia. Y luego les dice, pero quiero que incrementen también en esta otra gracia, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y les describe esa otra gracia. También esa es gracia que necesitamos nosotros aplicar. Pero aquí en Gálatas 2:20, 21, dice Pablo, no deseches la gracia que nos acaba de autorizar Jesús en el 2:20. Con Él estás juntamente crucificado. Ya no vives tú, depende de Él. Resiste lo que el enemigo te está trayendo. Esa es gracia de Dios hacia nosotros. Y en la medida que nosotros hagamos eso, nuestra dependencia en Dios va a ir cargando nuestra pila. Y ahorita lo vamos a ver en Romanos 4, por qué todo esto es tan importante. Pablo está explicando lo que Abraham vivió para llegar a experimentar ser padre de la fe y ver tanta manifestación del poder de Dios en esos niveles. Entonces Pablo nos dice, no frustres la gracia de Dios. Tú no, Siri. No desecho la gracia de Dios. Otra palabra es, no frustro la gracia de Dios. ¿Cuál gracia de Dios? La que me acaba de decir el versículo 20. No la frustro. Porque si por mis obras fuese el obtener esa justicia que Abraham obtuvo,
y le fue contada su fe por justicia. Para yo poder obtener esa justicia, esa manifestación de la gloria de Dios en mi vida, tengo que depender de la palabra que Dios me da. No puedo, ¿cómo la frustro? Tratando de hacerlo por en mis propias fuerzas. Dice Pablo, no la frustres la gracia que te acabo de revelar. No trates de ejecutarla por tus propias obras. Porque si por tus propias obras o si por la ley fuese la justicia que Dios te regaló en Cristo Jesús, pues entonces ¿para qué necesitas la gracia? En vano murió Cristo. No lo necesitas. ¿Tú puedes? No necesitas a Cristo. ¿Para qué lo quieres? Ven la importancia de caminar en la gracia de Dios, en el nuevo pacto y no en el antiguo. Bueno, Gálatas 5:4 lo dice también. De Cristo te desligas o Cristo queda sin efecto para ti cuando te tratas de justificar por la ley. De la gracia te has desligado totalmente. De la gracia has caído. ¿Por qué? Porque la gracia nos habla acerca de lo que Él hizo para nosotros y no lo que nosotros podemos hacer para recibirlo a Él. Parece muy sencillo, hermanos, pero aún en nuestras confesiones lo hacemos sin darnos cuenta. Tratamos de obtener algo por nuestras confesiones en lugar de hablar nuestras confesiones y poner nuestra confiabilidad en su fidelidad, no en nuestras confesiones. ¿Estamos? Ok. Les tengo una noticia a todos los que no vinieron el martes. Quedamos en que no íbamos a interrumpir el flujo del Espíritu Santo, la gracia de Dios, y si nos tardamos 15, 20 minutos, media hora más, así va a ser, hermanos. Si nos tardamos menos, así va a ser. El Espíritu es el que va a tener el control. Si la lombricita esa que te dice, ve a comer, se mueve ahí y quieres ir a comer, ve a comer. Yo no me voy a enojar con nadie, pero tampoco voy a dejar o interrumpir el flujo del Espíritu de Dios. Vamos a Romanos 4. Dicho eso, tú toma tus decisiones. Queda un ratito todavía, no mucho, pero queda un ratito. Capítulo 4. Pablo mismo nos habla acerca de la fe de Abraham, y no se los voy a describir todo, porque esto fue revelado ayer apenas. Me fue revelado. O sea, nunca lo había visto así, como el proceso que Pablo pone en el libro de Romanos, porque Dios se lo da, para poder llegar a ser el padre de la fe. ¿Cómo le hizo Abraham para llegar a ser el padre de la fe? Obviamente, no fue porque nació en una casa en donde había fe. No es por eso. O sea, no es porque vivió 99 años antes de que Dios lo encontrara. No, nada de eso, hermanos. Dios lo llevó a un cierto nivel de la fe y lo vimos en la predicación anterior, del domingo anterior. Pero Dios también me reveló algo que quiero que, con todo respeto, es una... No quiero que me vayan a decir, bueno, pero ¿por qué dice eso? Estoy hablando acerca de la circuncisión. No quiero poner ninguna imagen en sus mentes, pero sí tengo que mencionarla porque tengo que hablar tanto la física como la espiritual. Porque así lo menciona este capítulo 4. Pero lo que les voy a decir, que no es nada malo, lo que les voy a decir es para que ustedes entiendan cómo es que Dios trabajó en Abraham para traerlo a ser el padre de la fe. El padre de multitudes, de muchedumbres, en donde obviamente antes de los 99 años él trabajó en su carne y obtuvo un hijo que no era el hijo de la promesa. Obviamente también dudó, su carne también interrumpió el hecho de que Dios le había dicho que su descendencia iba a venir de Sara, ¿verdad?
Él también batalló hasta que Dios intervino después de la manifestación en la carne, que fueron a los 86 años, nació Ismael, y de los 86 a los 99, ya cuando ya no había ninguna esperanza para Abraham, vino Dios y le dijo, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Ten un corazón puro delante de mí. No le pidió una perfección que no se equivocara en nada, le dijo, ten un corazón recto, puro, delante de mí, yo voy a hacer la obra. Pero vino a hablarle cuando ya en su carne tenía 13 años de muerto. Yo estoy seguro, no ha habido otra indicación para mí, pero yo estoy seguro que Abraham consideraba a Ismael como la promesa manifiesta de Dios aún a los 99 años. Y de hecho en el capítulo 17, cuando Dios le da el pacto, le dice a Abraham, después de que le da el pacto y le dice cómo hacerle para que venga la manifestación del hijo de la promesa, le dice a Abraham, Señor, te pido que Ismael viva delante de ti. Todavía, diciéndole, va a ser a través de Ismael. Difícil para entender, y más, hermanos, en un espíritu que no había nacido de nuevo, porque Jesús aún no moría por nosotros. Él tenía una excusa, tú y yo ya no la tenemos. Bien, entonces voy a comenzar en el versículo 17, donde Dios le dice, te he puesto por padre de muchas gentes, o padre de multitudes. Está escribiendo obviamente Pablo, ¿verdad? Y le dice, te he puesto delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ok, bueno, va a dar vida a los muertos, porque le está hablando a un Abraham que ya había considerado cumplida la promesa de Génesis 12 y de Génesis 15, cuando Dios le promete un hijo de Sara. En cuanto a Abraham correspondía, pues el ofrecimiento de Agar y la manifestación de Ismael había cumplido el deseo de Dios, el que tuviera un hijo y que él fuera llamado padre de multitudes. Y él seguía caminando y lo hizo por 13 años. Por eso dice Romanos 17 que Dios le dice, el cual da vida a los muertos. Porque ya en la carne no había esperanza para Abraham y para Sara menos, hermanos. Porque además de haber sido estéril, toda su vida ya había pasado la costumbre de las mujeres para ella. Entonces viene Dios y le dice Pablo, Dios el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ya aquí tenemos la primera indicación de cómo es que nosotros tenemos que vivir delante de Dios, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, ¿cómo llamas una enfermedad delante de ti? Señor, gracias, soy sano. Cuando yo tenía la adicción, después de 20 y tantos años de fumar, y entendí esto, o sea, mi confesión cambió de, Señor, quítame esto. O sea, ¿cuántos años te he estado pidiendo ya? Como si Dios fuera el responsable de que yo hubiera agarrado ese vicio. Y Dios me enseñó a través del Southwest Believers Convention, me enseñó a través del hermano Kenneth, que debía de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y de ahí en adelante ya no consideré mi pecado en la carne, mi dependencia a la nicotina en la carne, como una cosa que me impidiera caminar delante de Dios con un corazón puro. Que era, Señor, gracias porque soy libre. Jesús me hizo libre en mi carne y esta adicción no tiene parte ya en mi vida. Estoy muerto, me considero muerto a esa adicción. Y echaba el humo. Obviamente no fue muy bien recibido por muchas iglesias y muchos hermanos que no han llegado a este entendimiento, pero no son ellos los que me iban a librar. De hecho, ellos los que me decían, no puedes asistir, hermano, a este retiro porque todavía hueles. Y Dios me decía, ven, así como estás oliendo, déjame mostrarte
Mi poder. Bueno, es lo que nos está diciendo Dios aquí a través de Abraham. Llama las cosas que no son como si fuesen. No le hagas caso a tu carne. Tu carne va a ceder finalmente ante el poder de Dios si tú te concentras en lo que dice la promesa y no en lo que tu carne te está mostrando. ¿Ok? Pero nos sigue explicando el proceso. Y esto fue lo que Dios me reveló, que me hizo gozarme, hermanos. Y me voy a pasar no sé cuánto tiempo entendiendo más este proceso, porque es verdadero poder y verdadera libertad a cualquier situación en la vida de cualquiera de ustedes. Dice, Abraham nos comienza a describir el proceso. Voy a llegar hasta el 22 nada más. Nos comienza a describir el proceso y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de que todavía tu carne te está pidiendo un cigarro contra la esperanza que dice, eres libre en el nombre de Jesús. Entonces, Abraham obviamente comenzó a caminar en este proceso de modificación de su forma de pensar, creyendo en la esperanza de Dios contra la esperanza de su cuerpo, contra la esperanza de la esterilidad de Sara, que le decía todo lo contrario. Él comenzó a creer en lo que Dios le había dicho. Haré pacto contigo y en un año, en estas fechas, vas a tener el hijo de la promesa de Sara, esa que dices tú que ya no puede tener hijos. Da vida a los muertos. Entonces creyó en esperanza contra esperanza. Y la describe. Abraham la describe aquí. La describe aquí en el capítulo 4. Describe cuál es la esperanza contra la esperanza de Dios. Y tú también la puedes aplicar a tu vida. Que es algo que ya no tienes esperanza de ver contra lo que Dios dice que eres. Comienza a llamar la esperanza de Dios contra la esperanza que el mundo te dice que ya no puedes. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu dependencia. Obviamente, hermanos, está hablando del capítulo 17 de Génesis, 18, 19, 20 y 21, en donde se manifiesta ya el hijo de la promesa. En ese año, en ese periodo que Dios le dijo, el año que entra, por estas fechas, vas a tener a tu hijo de Sara, en ese año, en esa fecha se manifestó. Eso lo ven ustedes en el capítulo 21 de Génesis. No voy a ir a todos esos. Ustedes lo pueden leer. Ya lo vimos, de hecho, el domingo anterior. Pero fíjense cómo siguen el 19 hasta el 22. Y no sé, este es el proceso de cada uno de ustedes, y ahorita van a entender por qué. Y no se debilitó en la fe. O hay otra versión que dice, y no se enflaqueció en la fe. Bueno, la fe tiende, cuando nosotros no ponemos atención a algo que estamos queriendo delante de Dios, tiende a disolverse, cuando le echas evaporarse. No evaporarse, sino cuando le echas demasiado de un líquido a otro y se va perdiendo diluyendo, se va diluyendo. Eso es lo que sucedió, es lo que sucede cuando nosotros hacemos una confesión y no tenemos cuidado de eso. Lucas lo describe, esa parte de la fe, cuando dice, utiliza un poquito de tu fe, y ese poquito de tu fe es suficiente para decirle a este monte, desarráigate y échate en el mar, o al sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Y nos sigue instruyendo, dice, pero a esa fe, manténla trabajando, esa poquita fe, manténla trabajando en el campo, ¿hasta cuándo? Hasta que la manifestación venga. Entonces, cuando una fe se enflaquece o se debilita, es cuando nosotros comenzamos a hacer una confesión delante de Dios, y a través de 2 o 3 días o una semana se va olvidando, se va perdiendo y ya no le ponemos la atención con la cual comenzamos. ¿A cuántos de ustedes le ha sucedido eso? A mí me ha sucedido muchas veces. Porque no le damos la atención correcta, hermanos.
Y aquí viene parte de lo que les había dicho acerca de la que no lo vimos, y Dios me lo recordó esta semana. ¿Cómo fue que Abraham se fue fortaleciendo en fe? Vimos los ejemplos. La semana pasada, si ustedes no lo han visto, vayan a la última predicación, ahí está en YouTube. Pero esta semana Dios me dijo, bueno, ¿y la circuncisión de Abraham? Estamos hablando de lo físico, ahorita llegamos a lo espiritual, pero estamos hablando en lo físico. ¿Y la circuncisión de Abraham, por qué no la incluiste? Y dije, ¿cómo, Señor? O sea, ¿qué tengo que incluir la circuncisión? ¿Cómo le da fe eso? El hacer una circuncisión, ¿cómo le va a dar una fe a Abraham? Y tuve que meditar un buen ratito. Pero finalmente el Señor me reveló algo tan sencillo que no había visto. Me dijo, ¿cuántas veces vas? Y disculpen por eso, no quiero ponerles ninguna imagen, ¿verdad? Pero así me lo reveló a mí, así se los estoy diciendo yo a ustedes. ¿Cuántas veces vas tú al baño a hacer pipí? Pues sí, o sea, 4, 5, 6 veces en el día, no sé. Bueno, Abraham también iba esas veces al baño. Y cada vez que iba, era un recordatorio de la circuncisión, del pacto que yo hice con él, para decirle, en esta fecha, el año que entra, vas a tener un hijo. Cada vez que él iba al baño, se acordaba de que Dios le había dicho eso. ¿Verdad que sí? Tenía que, al principio, por un periodo de tiempo, el dolor le recordaba eso. Pero después, el solo hecho de en un día ir 5 o 6 veces, eran las 5 o 6 veces que Abraham tenía que estarse fortaleciendo en la fe, recordando y dando gloria a Dios que le había dicho, el año que entra en esta fecha vas a tener un hijo. Además de eso, su nombre ya no era padre de enaltecido, sino padre de muchedumbres. Y cada vez que alguien se refería a Abraham, se refería a él como padre de multitudes. Aparte de todo eso se le recordaba. Entonces, lo que Dios me dijo, hermanos, y ustedes deben de tomar también, yo ya lo comencé a hacer, ustedes también deben de comenzar a hacer, es una vez que comiencen ustedes a creer en algo, cuando menos anótenlo en un lugar donde continuamente se van a estar acordando de eso. Es importante el estarlo recordando y el estar hablando, el estar recordando la fidelidad de Jesucristo en la cruz hacia nosotros, el decir, gracias Señor, porque por tus llagas yo fui sanado. No dejarlo a mi mente, porque mi mente va a estar tratando de regresarme hacia ya no estar pensando en eso, porque sabe que la victoria está en esa confesión hasta llegar al lugar que llegó Abraham, y ahorita lo vamos a ver. Pero ven por qué fue tan importante en parte. No estoy diciendo que fue el único propósito de la circuncisión física de Abraham o del pueblo judío o de Israel, pero en parte fue algo que a él estuvo recordando continuamente, la promesa que Dios le había dicho, que de él saldrían naciones y que Sara iba a ser madre de esas naciones. Bueno, vamos a seguir leyendo, ya fue suficiente explicación de eso. ¿Me permiten regresar, nada más, y rápidamente, regresar a Gálatas 2:20? Porque apunté algo que se me olvidó decirles. Les digo que son muchas cosas las que había en medio, pero en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, Dios me dio las siguientes palabras, así me lo describió él, y lo que ahora experimento en la carne, para mí quedó más claro, no lo que ahora vivo, lo que ahora experimento en la carne, lo resisto en la fe del Hijo de Dios. ¿Ven qué bonito? Lo que ahora experimento en la carne, lo resisto en la fe del Hijo de Dios. Pónganlo, apúntenlo ahí en un ladito para que lo tengan
presente. Ok. En la fe del Hijo de Dios. Sí. 19. Y no se debilitó en la fe, no se enflaqueció en la fe. Es en la fe en donde nos enflaquecemos, en donde nos debilitamos, en donde la dejamos de usar, la dejamos de poner por práctica y va haciéndose cada vez más débil. ¿Ok? Por eso es que debemos de cuidar la fe y mantenerla siempre enfrente de nosotros, de cualquier forma. Ustedes escojan la que a ustedes les haga más clic. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para estarse acordando de eso que están hablando delante de Dios, no sé. Para unos es el refrigerador, para otros es el baño, para esto yo no sé, cada quien. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y no se debilitó, lo voy a usar así también, y no se debilitó en la fe por causa de la esterilidad de la matriz de Sara. No consideró eso. Cada vez que veía a su mujer y venía ese pensamiento, él no se debilitó en la fe, sino que llamaba las cosas que no son como si fuesen, tanto en Sara como en él. Es algo que tuvo que estar haciendo continuamente y que Dios le ayudó por medio de su nombre, cambiando su nombre, y que Dios lo llamó también por causa de la circuncisión. Ok. Tampoco dudó. La palabra dudar es segregarse, separarse totalmente. La pueden poner en la King James, es esa, porque tiene una palabra staggered. He staggered not. O sea, para los que entienden más el inglés que lo que les estoy diciendo. Esa palabra también es bien importante, que es la palabra no se separó, ni dudó, no dejó de creer, pero ya no estamos hablando aquí directamente de la promesa del Hijo. Estamos hablando de la promesa de 4:16, ahí mismo, de 4:16, en donde Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que sería heredero del cosmos. ¿Ok? Ahí se los dejo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de parte de Dios hacia él, de que Abraham sería heredero del cosmos. Eso está en Génesis 14, ahí en el relato de Melquisedec, cuando Melquisedec lo llama heredero del cosmos. Sino que se fortaleció en fe. Y la palabra fortalecer es incrementar en vigor. Incrementó en vigor Abraham en su hombre interior, que es con lo que vamos a terminar ahorita, ahí en Efesios capítulo 3. Se incrementó en su vigor, en su interior. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Cada vez que venga esa situación de duda o esa situación de que todavía no se manifiesta, hermanos, Maki lo dijo hace ratito, denle gloria a Dios por lo que ya nos concedió. Fíjense cómo Abraham, para poder fortalecer su fe, daba gloria a Dios con respecto a lo que todavía no veía físicamente, ni en Sara ni en él. ¿Lo ven? Se fortalecía en fe diciendo, gloria al Señor. Dios lo dijo, no hay otra palabra que considerar. Si Dios ya lo dice en su palabra, o la palabra que Dios me dio, eso es lo que va a suceder. En eso hallaba su fortaleza. Se gloriaba Abraham. ¿Y están listos ya? Plenamente, por hacer estas cosas que acabamos de ver en los versículos anteriores,
Abraham llegó al lugar de estar plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Me ponen ese versículo en la TPT, por favor? Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Es el... No, es 4:21. Está en 21:21. Es Romanos 4:21. Le falta el 1 al versículo. Está bien, tengo paciencia. Dios es bueno. 4:21. Si no se los leo yo, si hay alguna razón por la que no está saliendo. Si quieren, pongan Romanos 4:21 en la Reina Valera y luego nomás le cambian abajo a la TPT. 4:1, ya, ahí van, les faltan 20. Eso. TPT. Ok, entonces, que era plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No, sigue siendo... No lo da. Muy bien. Entonces, se los voy a poner en la TPT, en el eSort, aquí sí lo da. Dice Romanos 4:20 y luego 4:21, es que da el 20 y el 21 juntos. Es que ese es Apocalipsis. A lo mejor por eso, Jorge. Se brinca, no la quiere dar. Ok, bueno, les voy a leer en la 4, desde todo el 20 y el 21, como está aquí. Dice, he never stopped believing God's promise. Él nunca dejó de creer la promesa de Dios. For he was made strong in his faith to father a child. Porque fue hecho fuerte en su fe para tener o ser padre de un hijo. And because he was mighty in faith, y por causa de que era poderoso en la fe, and convinced that God had all the power, y convencido, plenamente convencido de que Dios tenía todo el poder, the power needed to fulfill his promises, el poder necesario para obtener las promesas. Abraham glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para lograr y completar esa promesa en Abraham. Entonces, por causa de esto, hermanos, fíjense el resultado del 4:22. Casi terminamos. El 4:22. Por lo cual, lo que hemos visto desde el 17 hasta el 21 es el resultado del 22. Por lo cual, todo lo que está arriba, también su fe, ¿la fe de quién? De Abraham, le fue contado por justicia. Dios se lo otorgó como tal, le otorgó el Hijo como tal. Pero para poder recibir el 4:22, tuvo que haber hecho del 17 al 21. ¿Lo entienden? Yo siempre había dicho, ok, bueno, yo le creo a Dios por mi sanidad. Entonces mi fe me fue contada por justicia. No. Para que mi fe me sea contada por justicia, esa es la diferencia entre el padre de la fe y el hijo de la fe. El padre de la fe quedó totalmente, plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer todo aquello que le había prometido. ¿Cómo? Glorificando a Dios, no fortaleciéndose en la fe, no dudando de la promesa de Dios, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Hay un proceso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que obtener para poder quedar plenamente convencidos y que nuestra fe sea contada por justicia. Es decir,
que podamos ver manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios nos habló ahora en dos instancias acerca de cruzar el umbral de la fe a la gloria. ¿Quieres tú comenzar a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida? Hay un proceso por el cual tienes que llegar a quedar plenamente convencido de que Dios es capaz de hacerlo. Y Dios sigue hablando de la misma circuncisión. Vayan a Efesios 3:16, ahí terminamos. Dios sigue hablando de la misma circuncisión de Abraham en nosotros, pero en nosotros nos da el versículo 23 y 24, porque dice en Romanos 4:23, y dice, y no solamente con respecto a Abraham se escribieron estas cosas que le fueron contadas por justicia, sino también con respecto a nosotros, a los que se nos ha de contar nuestra fe como justicia. Tenemos nosotros que hacer el mismo proceso que el padre de la fe hizo. Por eso se llama el padre de la fe. Si no fuera así, ya todos hubiéramos obtenido todas las promesas que están aquí. Requiere diligencia, requiere seguridad, requiere convencimiento de quién es Dios en tu vida y de estar totalmente convencidos de que Él es capaz de esa promesa, cumplirla y manifestarla en tu vida. Sino también, 24, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí está la circuncisión. Cuando tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, la circuncisión de lo que fue el pacto de la carne se hace en el corazón y se hace espiritualmente en ti. Debe ser una muestra en tu declaración diaria de que Dios levantó de los muertos a Jesús y que por causa de eso Él es tu Señor y el cumplimiento de las promesas en tu vida. ¿Sí? Ok, termino con Efesios 3, en donde se nos habla acerca de ese ensanchamiento o de ese incremento en vigor, en fuerza, que todo cristiano debemos de pasar. Y lo dice en el 16 y parte del 17. Más adelante hablamos un poquito más de eso. Dice que del Señor Jesucristo, de quien tomamos nombre toda familia en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ya está hablando de la gloria. El ser fortalecidos, invigorated, vigorizados, con poder, con el dunamis de la batería esa que va a ir creciendo en nuestro interior por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser vigorizados en nuestro hombre interior, que es el espíritu nacido de nuevo, en el hombre interior por su espíritu. El espíritu es el que nos va a dar esa llenura en nuestro hombre interior y la manifestación de la gloria de Dios, para que habite la unción por la fe en nuestros corazones. Entonces, hay un fortalecimiento, una vigorización que debe de haber en nuestro interior, no como que necesitamos algo más, pero sí necesitamos un ensanchamiento en nuestro interior para que quedemos totalmente convencidos de que lo que Dios prometió en las Escrituras está totalmente terminado en la cruz y concedido a nosotros. Esa es nuestra victoria, hermanos. Y es en lo que vamos a comenzar a caminar en el 2021. Vamos a ver grandes manifestaciones. Porque si por 10 meses todavía contando, el virus inmundo se ha querido llevar la gloria, no lo va a hacer sin que Dios muestre algo mucho más grande que ese tiempo
yo lo considero no tiempo perdido, pero me gustaría hallar una palabra, desperdiciado o en el mundo y el cuerpo de Cristo. O sea, le ha creído más a eso que al poder de la manifestación del cuerpo de Cristo, del poder de Dios. No el cuerpo de Cristo, el poder de Dios en el cuerpo de Cristo. Como que tiene más autoridad que la palabra de Dios. Bueno, yo quiero que ustedes estén a la expectativa de lo que viene en el Espíritu y para el cuerpo de Cristo en este año 2021. Si 10 meses se atrevió a hacernos esto, esperen la respuesta de parte de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Que lo recibas, que lo creas. Y vas a ver esa gloria manifiesta en tu vida, en toda área, sea financiera, sea de salud, sea de lo que sea. Dios es fiel, hermanos. Amén. Sí. All right. Very good. I think that's enough. Por lo pronto. Vamos a estar de pie. ¿Recibieron de parte de Dios? Amén. 3 recibieron de parte de Dios. Bueno. Todos. 18. Dios es bueno. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque realmente hay mucho que aprender. Hay mucho en lo cual necesitamos nosotros ser diligentes y renovar nuestra mente para poder entender tu grandeza, Señor, y el poder que hay en tu palabra y en cómo utilizarlo para que se cumpla lo que está escrito en 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Híjole, Señor, gracias porque el cuerpo de Cristo ciertamente es el instrumento que tú vas a usar en estos últimos tiempos para atraer los ojos del mundo y que vean que hay un Dios por encima de todas las cosas que los ha procurado por la eternidad y que siempre ha sido tu deseo, Señor, que vengan y sean parte del reino, que formen parte de tu familia, Señor. Y eso va a suceder. Ciertamente, Señor, así como el mal se ha expandido, el bien se sobreexpanderá mucho más que cualquier cosa, Señor. Y finalmente, Padre, ya cuando cada uno esté decidido y los polos opuestos se separen a su máxima expresión, entonces vendrá el día en el que oigamos esa voz que diga, sube acá. Y mientras nosotros experimentemos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y toda esa manifestación gloriosa de la eternidad, aquí en la tierra se estará experimentando lo peor de lo peor, como nunca antes ha existido. Y aún en medio de eso, tú seguirás procurando que muchas personas vengan a Jesucristo. Te alabo, Señor, y te doy gracias por la oportunidad de hablar tu palabra y de hablar a la vida de mis hermanos en quienes existe el llamado a grandeza, a excelencia de parte tuya. Y sé, Señor, que tú estás revelando a cada uno de ellos la parte que a cada uno le corresponde, Señor, en el reino. Así será, Señor, y te doy las gracias, porque yo sé que hay líderes aquí, escuchándonos físicamente y también por internet, a quienes tú has llamado, Señor, en estos últimos tiempos, a ser una expresión de tu poder. Así será, así seguirá siendo hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, y a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos el martes. A los del internet, Dios los bendice. Aquí nos vemos.